Entonces el teorema dice así lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta para este teorema, recuerden lo que decía el teorema en el caso real. Vamos a recordar el teorema para el caso de funciones reales. Entonces, en el caso de una función real f, ¿cierto? Que estaba definida en un intervalo cerrado a coma b, f, vamos a decirlo así. Recuerden, el teorema real dice que si f es continua, ¿cierto? El teorema decía que si f era continua en el intervalo cerrado, continua en el intervalo cerrado a coma b, y diferenciable, ese es el teorema en el caso real, y diferenciable en el abierto a b. Entonces el teorema dice que entonces existe un C en el abierto, un punto C en el intervalo abierto A, B, tal que f de B menos f de A era igual a la derivada de la función en el punto C por la longitud del intervalo, B menos A. Y eso geométricamente significaba que había un punto C donde la pendiente de la recta tangente en C era paralela, o donde la recta pendiente en C era paralela a la recta secante que pasaba por los puntos A, F de A, B, F de B. Entonces nosotros vamos a presentar una versión de este teorema, pero para el caso ahora donde la función f es una función de varias variables. Entonces hay cosas que se van a cambiar porque fíjense que la derivada para nosotros ahora es el vector gradiente, ¿cierto? Ahora esto aquí, esto en el caso real era un número, en nuestro caso si estoy mirando sería un vector. Digamos, si hay B son vectores, para poder hablar de f de A y f de B serían vectores, entonces esto sería un vector. Entonces este producto que aparece aquí tendría que cambiar. Efectivamente se va a cambiar al producto punto. Pero lo que necesito ahora es también hablar de lo que sería acá la continuidad de un intervalo. Entonces, ¿qué vamos a considerar ahora nosotros como este intervalo? Entonces vamos a considerar en primer lugar eso. Si yo coloco dos puntos A y B, ¿cierto? Entonces vamos a decirlo aquí de una vez, a recordar eso aquí. Para iniciar el teorema ya. Entonces, solo para el caso real. Entonces lo que vamos a arrancar ahora es, si vamos a recordar también ahora, dados. Voy a hacerlo en general, dos puntos A y B en un espacio euclidio de dimensión mayor a 1, Rn. Dados dos puntos A y B en Rn, puede ser n igual a 2 o 3, lo que generalmente estamos trabajando. Dados A y B, entonces el segmento que une a y B, ¿cierto? Vamos a anotar así, dados A y B, el segmento que une a el segmento que une al punto A con el punto B, el segmento que une A con B, ¿cierto? El cual lo voy a anotar de la siguiente manera.
Hay muchas notaciones para esto, no hay una notación estándar. Entonces hay que tener cuidado acá, el cual es denotado por. Entonces yo lo voy a denotar así. Vamos a denotar segmento que va de A hasta B y lo vamos a denotar. ¿Cómo se denotarían en la geometría euclidiana? Cuando ahí verán puntos, vamos a usar a copiar esa notación de la geometría euclidiana y la vamos a anotar denotado por A, B. Y ese segmento está dado por, y la definición de él. Pues el segmento está dado por, nos queda así lo siguiente. Este es el conjunto de puntos, entonces esto van a ser que los X son los X que están en Rn, tales que ese X es de la forma 1 menos T por A más T veces B. Con T, donde T es un número entre 0 y 1. Entonces esto ya lo habíamos, cuando veíamos curvas también. Entonces ese es el segmento, son los puntos que están acá, que tienen esa manera. Si yo lo miro, ¿cierto? Fíjate que lo que estoy usando acá es, por ejemplo, si acá estuviera el punto A, por ejemplo, pensando que aquí está el punto A, por acá está el punto B. Estoy pensando en el segmento que va desde A hasta el punto B. Entonces, ese segmento, un puntico que está aquí, aquel puntico que está aquí, vamos a poner este punto X aquí, punto X aquí, es de esa forma, es un punto que se escoge de la forma 1 menos T veces A más T veces B. Y aquí cuando T recorre el intervalo 0, 1, con T igual a 0, fíjate, cuando T vale 0 estoy en el punto A y a medida que T va ascendiendo yo voy avanzando en puntos hacia acá, hasta cuando T vale 1, cuando T vale 1 estoy en el punto B. Entonces ese es el segmento, se define de esa manera. Entonces recordando eso, de cómo se define el segmento y la notación que vamos a usar, entonces vamos a presentar ahora sí el teorema. Entonces el teorema lo que dice es lo siguiente, el teorema dice que si F es diferenciable en cada punto del segmento A, B, si F es diferenciable en cada punto del segmento A, B, entonces existe un punto C entre A y B, digamos un punto C del segmento, existe un punto C del segmento, ese punto distinto de los extremos, con C diferente de A y C diferente de B,
existe un punto C en el segmento distinto a los extremos, tal que se tiene entonces la ecuación f de b menos f de a, esto es igual a el gradiente de f en el punto C, producto punto con el vector b menos a. Entonces, fíjense, ese es el teorema. Es un teorema muy parecido. La ecuación es muy similar a la ecuación que se tiene para el caso real. ¿Cierto? Si miras acá en el caso real, la ecuación, solo que lo que era la derivada en C, ahora está cambiada por el vector gradiente en el punto. Y el producto aquí, que este es un producto de números reales, para el caso real, allá nos va a quedar un producto de el vector gradiente por este vector que está aquí, y este producto es un producto punto. Bien, ese es, la prueba no la voy a chequear acá, pero es una prueba que pasa usando el teorema del caso real. Se reduce el problema al caso real y se resuelve. Entonces aquí tengo ese resultado, ese es un resultado importante. Por ejemplo, ahora voy a intentar de mostrarles un teorema también bastante importante, y ese resultado sale como aplicación de ese teorema. Y para eso lo que vamos a considerar voy a hacer unas definiciones. ¿Cuál es el resultado que va a salir ahora? El resultado que vamos a usar ahora es que un análogo al que tenemos en el caso real. En el caso real nosotros sabemos que si la función es diferenciable sobre un intervalo y en ese intervalo la derivada es 0, entonces la función es constante, ¿cierto? En el intervalo. Ese es un resultado que vamos a extender acá, pero para ello vamos a usar algunos conceptos que deben ser generalizados y los voy a presentar ahora. Regálenme un segundito. Regálenme un momento, aquí yo atiendo.
Bien, qué pena con ustedes. Entonces, continúo. Entonces, les decía que quiero ahora usar este teorema para verificar el caso de que cuando la función tiene derivada cero, entonces es constante. Es un análogo al que nosotros tenemos en el caso real. Yo sé para el caso real que una función sobre un intervalo con derivada cero, ella es constante. Solo que necesito precisar algunos aspectos técnicos y ahora les comento por qué. Permítanme hago entonces un par de definiciones para mirar lo que es. Lo primero que vamos a decir es que un conjunto es abierto, vamos a llamarlo de la siguiente manera. Un conjunto es abierto. Recordemos lo siguiente, vamos a recordar, vamos a hacer un par de definiciones aquí. Dado X, vamos a empezar por un par. Vamos a recordar acá dado X. Vamos a hacerlo general también en Rn, puede ser n igual a 2, a 3. Dado X en Rn, ¿cierto? La bola abierta o el disco abierto, el disco en el caso del plano, disco abierto de centro X, centro X y radio, centro X y radio R, donde R es un número positivo y radio R mayor que 0, es dado por entonces esto se denota como así P de X R y esto va a ser el conjunto de puntos, van a ser todos los Y's en Rn, son los puntos en Rn tales que la distancia de X a Y es menor que R. Entonces eso se define así, ese es el disco abierto. Eso, si uno está pensando en el caso del plano con la geometría euclidiana, ese fuera el punto X, ¿cierto? Una métrica euclidiana, entonces este sería el conjuntico de puntos que serían de esta manera aquí así. Bueno, más o menos. Y esta distancia que está aquí cero. Entonces eso serían todos. Este conjuntico acá, eso sería el disco abierto. Por eso se denota de esa manera. Este conjuntico acá. Ese sería lo que se conoce como el disco abierto de centro X y radio R. Bueno, con esa definición de lo que es el disco abierto, podemos definirlo como un conjunto, bueno, un conjunto abierto, en primera instancia. Pensamos lo siguiente ahora, un conjunto, otra vez general de Rn, puede ser N2 o 3, un conjunto que se dice abierto, se dice abierto, dice abierto, sí, para todo elemento del conjunto, vamos a decir entonces para todo X que pertenece al conjunto, existe un R mayor que 0, R mayor que 0, tal que el disco abierto de centro X y radio SR está totalmente contenido en el conjunto U.
En otras palabras, un conjunto es abierto si todo punto del conjunto tiene un disco abierto con centro en él, el cual está totalmente contenido en el conjunto. Esa es como la idea. Entonces, por ejemplo, si pensáramos acá, si yo estuviera, por ejemplo, en el plano, yo tuviera un conjunto, fíjense, si yo pensara, por ejemplo, en el plano, ¿cierto? Yo tuviera el plano acá. Entonces, por ejemplo, conjuntos abiertos, intuitivamente, cuando uno lo piensa de la forma más básica, son conjuntos que no incluyen los puntos de la frontera. ¿Por qué? Por ejemplo, este conjunto sería abierto, este U es abierto, pero por ejemplo, un conjunto que fuera, por ejemplo, incluyendo la parte del borde de esta manera, este no es abierto. ¿Por qué? Porque intuitivamente tú lo ves, si te paras en un puntico aquí, cualquier puntico que esté en el borde, cuando tú formas el disco abierto, cualquier disco abierto que tome, por pequeño que sea el radio, va a tener puntos que están por fuera del conjunto. O sea, el disco, cualquier disco abierto, no existirá un disco abierto que esté contenido totalmente en el conjunto. Pues siempre tendrá puntos por fuera. Entonces, un conjunto de esta forma no sería abierto. Es así como rápidamente es eso. Y eso, el siguiente concepto que nos lleva entonces es a el concepto de lo que es un ¿Puede conjunto ser un abierto. momentico? Sí, te escucho. ¿Puede ser un momentico? Sí. Listo, profe, ¿Allí o ya, más? gracias. Listo. ¿Cómo? Sí, está bien, profe, ya, gracias. ¿Listo? Bien, ya. Bueno, entonces el siguiente concepto ahora es que un conjunto abierto, regáleme un momentico. ¿Aló? Sí, que siga, gracias. Bien, entonces, el punto ahora es que un conjunto, vamos a decir ahora un conjunto abierto, el otro concepto, un conjunto abierto, llamémoslo U nuevamente, un conjunto abierto URN, se dice conexo o conectado dice conexo o conectado, conectado, si cualquier par de puntos si cualquier par de puntos, cualquier par de puntos en U, pueden ser unidos por una poligonal totalmente contenida en U. Totalmente contenida.
¿Qué quiere decir eso? Una poligonal, pues un polígono. Por ejemplo, si yo pensara en un conjunto que tiene esta manera, vamos a poner este como el ejemplo más, una forma de herradura. ¿Sí? Vamos a pensar que este es el conjunto U. Este conjunto es conexo o conectado. ¿Por qué? Porque si tú tomas dos puntos cualesquiera, sin importar, vamos a pensar que tomo por aquí el punto X y por acá vamos a tomar el punto Y. Entonces, existe una poligonal, ¿cierto? Que une estos dos puntos, pero dicha poligonal está totalmente contenida en U. Es claro que no puede ser el segmento que va de aquí a acá, porque cuando pienso en el segmento que viene de aquí para acá, ese segmento no estaría totalmente contenido en U. Habrían puntos que quedarían por fuera. Es decir, yo estoy diciendo es la poligonal no puede ser esta. ¿Por qué? Porque esa poligonal tiene puntos aquí que no están contenidos. Pero yo puedo unirlo, ¿cierto? Yo puedo unirlo pensando, por ejemplo, en esta poligonal que viene aquí, viene por acá, luego baja aquí, por ejemplo, así. Esa es una poligonal que une los dos puntos y está totalmente contenida en el conjunto. Entonces, este conjunto es conexo o conectado. ¿Cuál es la idea de conjuntos que no están conectados? En realidad, la idea de conjuntos no conectados son conjuntos que tienen más de una pieza. Si te fijas, este conjunto es de una sola pieza, sin importar la forma que tiene. Por ejemplo, si yo pensara que el conjunto U fuera la unión ahora, ¿cierto? Yo estoy pensando, por ejemplo, esta parte de acá, y por acá tengo otro conjunto. Este vamos a llamarlo A, y a este lo llamo B, y el conjunto U fuera la unión de A con B. Entonces, ese caso del conjunto no es conexo. ¿Por qué no es conexo? Porque si yo tomo dos puntos, recuerden que para cualquier par de puntos, entonces yo voy a tomar dos puntos, tomo un punto X aquí y tomo un punto acá. Entonces, ahora en este caso es imposible unirlo por una poligonal que quede totalmente contenida en U. ¿Por qué? Porque cualquier poligonal que una a X con Y tendrá puntos que no están en el conjunto U. Entonces, en este caso, este es conexo. Pues esa es como la idea intuitiva. Conexo es de una sola pieza. Es como pensarlo, con eso hay que grabarse con eso, y este es no con eso. O conectado y no conectado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces eso nos lleva al siguiente teorema. Eso es para enunciar el siguiente teorema, porque el teorema que les había dicho de que la función, si tiene derivada cero, entonces es constante. Eso aplica solo para conjuntos abiertos con eso, solo que en el caso real se omite porque los intervalos, en el caso real que le enseñan a uno, yo tengo una función que tiene derivada sobre un intervalo, entonces derivada cero sobre el intervalo, entonces la conclusión de la función es constante. Que los intervalos son conexos, esa hipótesis la tienen los intervalos y por eso no se dice. Entonces, para generalizarlo acá, presentamos el siguiente teorema. El siguiente teorema. Dice lo siguiente. Que sea U un abierto conexo y F una función diferenciable sobre U.
Entonces, si el gradiente, que la derivada sea cero, es equivalente a que el vector gradiente sea cero. Entonces, si el vector gradiente, si el gradiente de f en x es igual a cero, así el gradiente es cero para todos los x de u, para todos los x en u, entonces f es constante sobre u. Es un resultado importante. Fíjense que la prueba no la voy a hacer, sin embargo voy a comentarle unas ideas acá de cuál es la idea de la prueba. La idea de la prueba es usar el teorema del valor medio. Entonces, uno lo que podría tomar es, si yo tomara dos puntos X, digamos yo voy a tomar dos puntos A y B en el conjunto U, ¿cierto? Dos puntos cualesquiera. Si la función es constante, lo que yo tendría que probar es que f de A tiene que ser igual a f de B, ¿cierto? Dos puntos cualesquiera tienen la misma imagen, entonces la función es constante. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Bueno, entonces lo que hace es aplica el teorema del valor medio. Si uno pudiera aplicar el teorema del valor medio, ¿cierto? Entonces uno tendría que f de A menos, perdón, f de B menos f de A resultaría ser igual al producto punto del gradiente de la función en un cierto punto C, producto punto con el vector B menos A. Pero usando el hecho de que el gradiente es cero en todo punto, entonces esto que está aquí da cero, y entonces resulta que f de A es igual a f de B. Esa es la idea de la prueba, en términos generales. Solo que ahí hay unos detalles importantes, que son los que no voy a hacer acá porque, bueno, en realidad por cuestión del tiempo y por cuestiones técnicas. ¿Cuál es el punto? ¿Quién me diría por qué eso no sería la prueba? ¿Qué le faltaría ahí? Así rápidamente. ¿Él tiene una idea de por qué esta prueba, si digamos a esta idea que tengo acá, faltarían detalles? ¿Quién tiene una idea de por qué le faltarían detalles a esa prueba? ¿Qué cosas faltarían ahí? Sí me hago entender. Yo les decía, la idea de la prueba, ¿cuál es? Yo quiero probar que la función es constante, entonces dos puntos cualesquiera tienen la misma imagen, ¿cierto? Eso quiere decir que sea constante. Todos los puntos son mandados a la misma parte. Dos cualesquiera de ellos tienen la misma imagen. Entonces yo tomo dos puntos A y B en U. Si es constante, yo debería probar que f de A es igual a f de B. Entonces, ¿cómo hacemos para probar eso? Entonces, la idea que le había dicho, vamos a probar eso. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Listo, yo tomo A y B, entonces yo podría pensar en aplicar el teorema del valor medio, ¿cierto? Entonces tendría que f de B menos f de A. El teorema del valor medio me diría que f de B menos f de A es igual al producto punto del gradiente de la función en un cierto punto C por B menos A. Pero sin importar, como yo no conozco C, pero yo sé que para cualquier X el gradiente es cero, en particular para ese C el gradiente va a ser cero, y entonces me quedaría aquí 0 por B menos A, producto punto, sería cero, entonces me quedaría que f de B menos f de A sería cero. En otras palabras, eso probaría que f de B es igual a f de A. Esa es la idea, pero en realidad a esa prueba le faltan detalles y eso no está todo bien lo que dije ahí. ¿Alguien me dice por qué? ¿Qué detalles faltarían allí? ¿Por qué no es así tan rápido como lo he dicho? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué ve que no está del todo bien en lo que dije?
El problema de la prueba, de lo que les comenté, está en lo siguiente. Es que cuando yo aplique el teorema del valor medio, cuando uno aplica el teorema del valor medio requiere que el segmento que une los puntos esté contenido en el conjunto, en el dominio de la función. Y entonces, porque para poder hablar de eso, si yo tomara el punto acá, si el conjunto fuera de esta manera y este fuera, entonces el segmento que los une no estaría contenido en el conjunto y por lo tanto ahí no se podría aplicar el teorema del valor medio al segmento. Entonces no se puede aplicar así directamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí viene por qué era la hipótesis, por qué hablé de conexidad. Dado dos puntos, yo tomo dos puntos cualquiera, como por hipótesis es conexo, entonces lo que yo sí puedo es construir una serie, una poligonal. Entonces, por ejemplo, voy a tener acá un puntico C1. Perdón. Yo puedo construir una cierta poligonal. ¿Sí? Que venga por aquí, vamos a pensar por acá. Esa. Yo la construí así. Yo puedo construir una poligonal que está totalmente contenida. Esa poligonal existe porque el conjunto es conexo. Entonces hay una poligonal que une los dos puntos y la cual está totalmente contenida. Entonces llamamos a este puntito aquí un C. Llamamos a este puntico aquí un C1, un C2 acá. Cada vértice C3, C4. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces uno lo que puede aplicar el teorema es aquí a este segmentico, al polígono AC1, puedo aplicar el teorema del valor medio, al segmentico C1, C2 lo puedo aplicar, y entonces ver de que a partir de eso, esa idea, entonces uno puede probar de que entonces f de A sería igual a f de C1, y luego f de C1 sería igual a f de C2, aplicando el teorema del valor medio a este segmentico. Luego así voy probando de que cada uno, y al final pues, llego a que f de A, voy conectando y llego a que f de A es igual a f de. Esa es la idea que están detrás. Igual se requieren otros detalles técnicos, pues no los voy a hacer acá, pero en el fondo es eso. Pensar en una poligonal, aplicarla en cada segmento de la poligonal para concluir de que f de A es igual a f de B. Bien. Entonces, con esos resultados, entonces ya tengo el teorema, el equivalente, ¿cierto? De que si la derivada es 0, la función es constante. Pero fíjense que eso lo estamos aplicando sobre, con la hipótesis de que la función es en un abierto conexo. No se aplica en general. ¿Y por qué la hipótesis de abierto conexo? Uno podría hacerlo de la siguiente. Un ejemplo. Mire, por ejemplo, ¿por qué la hipótesis de la conexidad se necesita? Vamos a hacer un ejemplo aquí que ilustre por qué yo necesito que sea sobre el abierto conexo. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Vamos a pensar en R2. Vamos a pensarla en R2. Solo por ilustrar. Entonces vamos a considerar la siguiente función, sea f. Vamos a pensar U, sea U el conjunto. Vamos a pensar U el conjunto de R2. Sea U de R2 dado por entonces U va a ser el conjunto de XY de R2. O sea, va a ser R2 menos la circunferencia unidad. Eso es lo que son los XY en R2, tales que el cuadrado de X cuadrado más Y cuadrado es distinto de 1. Ese es el conjunto U. Ese conjunto, ¿cierto? Sea U acá. Entonces, si yo estoy pensando, si yo lo veo en el plano,
Fíjense que lo que estoy pensando es en este conjunto. Pues, por ejemplo, yo puedo pensar a ver si yo puedo insertar por aquí una circunferencia. Quiero solo una circunferencia. Sería esta acá. Entonces, esta es la circunferencia que tengo acá, pero yo voy a quitar. Si yo puedo. El borde, este bordecito que está acá es donde x cuadrado. Entonces, ¿quién es el conjunto U? El conjunto U es los que están por fuera, ¿cierto? Toda esta parte de aquí. Y la parte de adentro, incluyendo el borde, excluyendo el borde este que está aquí. Entonces, ese conjunto U es no conexo, ¿cierto? Ahora yo voy a definir la siguiente función. Lo que vamos a pensar ahora es abierto, pero no conexo. Y consideramos la función ahora f, sea f de medida del conjunto U a R. Entonces vamos a colocar así, f va a ser f de xy. Entonces la vamos a poner que sea 1 cuando x cuadrado más y cuadrado sea mayor que 1. Es decir, cuando estoy por estos puntos de acá afuera, va a valer 1. Y va a valer 0 cuando x cuadrado más y cuadrado sea menor que 1. Y acá en los puntos de aquí adentro va a valer 0. En el borde no está definida. ¿Por qué? Porque el borde no hace parte del conjunto U. Entonces, esa función no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque yo tengo puntos que tienen imágenes distintas. Yo tomo un punto por acá, la imagen es 1, un punto por acá adentro, la imagen es 0. Entonces, la función no es constante. Entonces, f no es constante. Sin embargo, uno puede ver de que el gradiente de ella es 0 en todo punto, porque si yo calculo el gradiente cuando la función está por acá, el gradiente es 0, y cuando la función esté por aquí adentro, el gradiente va a ser 0. Entonces, fíjense que ahí falla porque este no contradice el teorema, porque el problema es que el conjunto donde la función está definida no es conexo. Pues, aunque tiene derivada cero y no es constante. Entonces, lo que estábamos diciendo es lo siguiente, sea f dado por eso, note que f no es constante, ¿cierto? Eso es claro, ya lo decía, ella no es constante. No es una función constante. No es constante sobre el conjunto U. Ella no es constante sobre el conjunto U, y lo decía ¿por qué? Porque yo puedo tomar dos puntos en U que tienen imágenes distintas. Listo, ella no es constante en U, sin embargo, el gradiente de F
en cualquier punto el gradiente de f es 0 para todo x que está en U. ¿Sí? Entonces la función tiene derivada 0, la función tiene gradiente 0 en todo punto del conjunto U, pero no es constante en U. ¿Por qué no contradice el teorema? Porque aquí está fallando la hipótesis de conexidad del conjunto. En el teorema decía que el conjunto U tiene que ser conexo. Si el conjunto U es conexo y la función tiene gradiente 0 en todos los puntos de U, entonces ella es constante. Acá tiene gradiente 0 en todos los puntos de U y no es constante. El problema es que el conjunto U no es conexo. Entonces la hipótesis de conexidad es importante en ese sentido. ¿Está claro ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Esto nos lleva a... ¿Sí? Esto nos lleva a enunciar un teorema que es una consecuencia entonces de ese hecho. Y es que si dos funciones tienen el mismo gradiente, nosotros sabíamos por el cálculo que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces las funciones difieren en una constante, ¿cierto? Ese mismo resultado lo vamos a extender acá, pero ya sé que necesito un poquito más de hipótesis y es la hipótesis de conexidad sobre el dominio. Entonces lo que vamos a considerar es lo siguiente, sea un abierto conexo y f y g funciones diferenciables sobre U. El teorema dice entonces que si el gradiente de la función f en un punto x coincide con el gradiente de la función g para todos los x de U, entonces f y g difieren en una constante. Difieren en una constante. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que difieren en una constante. Quiere decir que la diferencia entre ellas es constante, es decir,
f de x menos g de x. Esto es igual a una constante c, y eso para todo x de u. Cuando yo tengo para cualquier x que esté en u. En otras palabras, la una f sería igual a g de x más una cierta constante. Listo. Eso sale del teorema anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo que las funciones, la prueba de esto es muy fácil, es usando el teorema anterior. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es probar que la función diferencia tiene derivada o gradiente cero. Yo tomo el gradiente de la diferencia, sería el gradiente de f menos el gradiente de g, y como son iguales, entonces la diferencia tendría gradiente cero, y al tener gradiente cero, la diferencia es constante. Esa es la prueba. Y la prueba es básicamente eso. Aquí. Lo que uno dice es, bueno, ¿qué hago yo? Estudio el gradiente de la diferencia. ¿Quién es esto? Entonces yo pruebo que este gradiente es cero. Si ese gradiente es cero, como la función diferencia, el conjunto donde está definida es con eso, entonces tiene que llegar a que esta función diferencia es constante. Que el teorema decíamos anterior, si una función sobre un abierto con eso tiene de gradiente cero, entonces la función es constante sobre ese abierto. Esa sería la prueba de este resultado que está aquí. Eso, por ejemplo, permítanme, yo les planteo una pregunta abierta. Bueno, voy a hacer la regla de la cadena, dejémoslo aquí como a un ejercicio. Vamos a plantearlo como un ejercicio. Yo se los enuncio como un ejercicio aquí. Sería el siguiente ejercicio. Voy a pensarlo. Eso que podemos concluir. Es una pregunta abierta. Voy a pensarlo así. ¿Qué podemos concluir acerca de las funciones f y g? Vamos con que acerca de las funciones f y g. Si ocurre que yo tengo que el gradiente de f menos el gradiente de g no es cero, pero es constante. Vamos a decir, ese gradiente es un cierto vector a su 1 y más a su 2 j. Pensémoslo en R3, esas son funciones en R3 más a su 3 k. ¿Qué se puede concluir si se tiene esto? Y eso para todo x.
para todo. X. Aquí el X, pues ese es un vectorcito de R3 de componentes X, Y y Z, ¿cierto? Sí, a ver, la pregunta está es en esta. Gente, lo que estamos es pensando en lo siguiente. Si esta diferencia, gradiente de F menos gradiente de G, me diera el vector nulo, ¿cierto? Si este vector fuera el vector nulo, entonces aplico el teorema. El teorema me está diciendo que entonces F y G difieren en una constante, es decir, la diferencia F de X menos G de X constante. Pues sería la aplicación del teorema. Ahora lo que estamos es variando. No vamos a suponer, no estoy preguntando de que la diferencia sea un vector nulo, no sea el vector nulo, sino que sea un vector constante. ¿Qué puedo decir en ese caso de la función? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué se puede decir? ¿Qué podemos concluir acerca de las funciones f y g si sus gradientes difieren en una constante? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Alguien? Pues ¿Qué piensan ustedes? podría ser, ¿es cierto? ¿Cómo? O sea, inicialmente se supone que esa diferencia debería dar cero, pero aquí estoy diciendo que da otro tipo de constante, ¿cierto? Sí, o sea, no estoy estoy cambiando las hipótesis del teorema. Lo que les decía era esto, ¿cierto? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que si los gradientes son iguales, en otras palabras, si la diferencia de los gradientes es cero, entonces las funciones difieren en una constante. Esa es la conclusión del teorema. Si los gradientes, la diferencia de los gradientes es cero, o equivalentemente, si los gradientes son iguales, las funciones difieren en una constante, que se tiene esa relación. La pregunta que les estoy planteando es, variemos esta hipótesis. No voy a poner que los gradientes sean iguales o de forma equivalente, que la diferencia de los gradientes sea cero, sino que voy a poner la hipótesis de que la diferencia de los gradientes sea una constante. Si la diferencia de los gradientes es una constante, ¿qué puedo decir de las funciones f y g? ¿Está clara la pregunta? La pregunta, por lo menos la pregunta, la respuesta es otra historia. Bueno, ahí los dejo para que piensen en eso. Vamos a avanzar, ¿no? Lastimosamente no me puedo detener. Pero en la sesión de mañana lo piensan y mañana podemos discutir un poquito sobre esa pregunta. Voy a hablar entonces ahora de la regla de la cadena. La idea es presentar una versión del teorema de una variante, o digamos, cómo se vería la regla de la cadena. Entonces vamos a hablar ahora de regla de la cadena. Regla de la cadena. Nosotros recordamos, ¿cierto? Que si f es diferenciable, vamos a decir acá, en el caso real, ¿cierto? En el caso de funciones reales, vamos a recordarla aquí. Nosotros sabemos que
En el caso de funciones reales, sabemos que si G es diferenciable en X, si G es diferenciable en X, y F es diferenciable en G de X, en G de X, entonces yo tengo que la derivada, la función compuesta, f de g de x, la función compuesta es derivable, ¿cierto? Y esa derivada resulta ser la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g en x. Ese es el famoso teorema de la regla de la cadena. Ese es en el caso real. Entonces ahora queremos estudiar una versión de este teorema para el caso de funciones vectoriales. Entonces hay varias presentaciones y vamos a estar mirando esas presentaciones aquí. Ese es en el caso real. A nosotros nos interesa entonces ahora en el caso de varias variables. Entonces simplemente para recordar, voy a recordar una definición de lo que es una función. Tenemos que una función digamos que una función de valor escalar, digamos que una función, podemos que una función f, cuando lo veamos, vamos así en realidad f, x, vamos a pensarla en tres variables, x, y, z, una función f de valor escalar, o sea, eso es un número, o de valor real, de valor real. Se dice, esta función se dice continuamente diferenciable continuamente diferenciable. Sí, es diferenciable y las derivadas parciales son continuas. O si f tiene derivadas parciales continuas. ¿Sí? F tiene derivadas parciales continuas.
Derivada parcial es continua. Eso es continuamente diferenciable. Entonces, la función es continuamente diferenciable si las derivadas parciales son continuas. Bien, entonces con eso vamos a analizar lo siguiente. Entonces voy a considerar, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Yo tengo una función, esto que está definida en un conjunto abierto acá. Voy a pensar en una función cuyo dominio es este conjunto U. Vamos a pensar aquí. Una función que está definida en un conjunto U aquí. Aquí yo tengo definida mi función f. Y entonces lo primero que voy a querer estudiar es, y aquí voy a tener ahora, dentro del conjunto, voy a tener una cierta curva. Una curva, la vamos a llamar R de t. Este es el primer caso que vamos a estudiar. Entonces esta curva está definida, recuerden que esta curva es una función definida aquí en un intervalo, y, ¿cierto? Y aquí tengo la función R, va para allá. Cada t de aquí, a cada puntico t acá, lo va a mandar en un punto R de t aquí. Bien, entonces ahora yo tengo esta función que cae en R, es una función escalar, entonces yo puedo pensar, ¿cierto? La composición de esta función R que está aquí, de cada R, la función f. Entonces yo puedo pensar en la composición, fíjense, yo puedo hablar en la función compuesta f de R de t. Y en este caso, entonces, hablar de esa función compuesta y aplicar la regla de la cadena, ¿cierto? Esta función compuesta, si te fijas, esta función compuesta es una función real. Iría del intervalo i a r, ¿sí? Esta función compuesta. Entonces uno querría aplicar la regla de la cadena ahí. Entonces vamos a poner esas hipótesis que estoy aquí. Voy a comentarlas aquí en general. Si una curva R, la estamos llamando R, si una curva R está en el dominio de F, si una curva R está en el dominio de F, entonces podemos formar la función compuesta, que era el diagramita que les mostraba arriba. Podemos formar la función compuesta f compuesto R, esa función evaluado en t, que sería f evaluado en R de t. Esa función que está ahí. Entonces, esa función compuesta, como les comentaba, es una función real. La función compuesta f compuesto R, es una función real. Es decir, una función de las que estudiaste en tu curso de cálculo 1.
Es una función real, ¿cierto? De la variable, en este caso es t. La variable de tu. La función real. Es decir, esa función, entonces, pondríamos acá. Entonces, por ejemplo, en los números, vamos así que sin esta función, ahora hacemos un ejemplo específico. Por ejemplo, los números, como es una función real, entonces estos son números, estos valores, f de r de t son números, f de r de t, los números f de r de t son los valores que toma la función, eso me está representando los valores que toma f, los valores que toma f a lo largo de la curva a lo largo de la curva R. ¿Sí? A ver, como ejemplo particular, por ejemplo, caso particular aquí, por ejemplo, vamos a pensar que la función vamos a pensar en la función f de xy, una función en el plano, y dada por f de xy, un tercio de x cubo más y cubo. Vamos a pensar eso y vamos a pensar que la curva y nuestra curva r de t es la elipse. Esto me va a dar la elipse a coseno de t más b seno de t j. Entonces la elipse, eso que está ahí. Es decir, yo tengo mi función, eso es lo que estamos pensando en este ejemplo acá. Yo tengo una función definida en el plano, que es la función f. Es mi función f acá, a r. Ya toma valores en r, a cada xy aquí le está asignando un tercio de x al cuadrado, de x al cubo, perdón, a y al cubo. Pero aquí, ahora dentro del dominio, el dominio es el plano, ahora dentro de este dominio tengo una curva que es una elipse. Vamos a pensarla aquí así. Esta elipse, o sea, la función r de t, ya está definida desde acá, desde un
intervalo acá. ¿Listo? Esa es la función R de t. Y entonces consideramos, voy a construir ahora la función compuesta f compuesto R, que sería una función real, que iría aquí desde R a R. ¿Cómo quedaría en nuestro caso esa función real, cierto? Para nuestro ejemplo, acá, entonces, tomando sobre la curva, fíjense, a lo largo de la curva yo tendría que, la curva R de t yo la veo como x de t, y de t. Entonces, tomando x de t, en este caso, para nuestro ejemplo, tomamos x de t igual a, para nuestro caso, x de t sería igual a coseno de t y y de t es igual a b seno de t. ¿Sí? Estos son los puntos de la curva. Un punto en la curva tiene coordenada x, a coseno de t, coordenada x de t, y y de t, b seno de t. Entonces, tomando eso, tenemos que, ¿cierto? Tomando eso, entonces yo hago la cuenta, entonces tenemos que el f de r de t quedaría siendo entonces igual a un tercio, ¿cierto? Un tercio de la coordenada x, que en este caso x de t al cubo. Entonces me quedaría aquí al cubo de una vez, vamos a hacerlo coseno al cubo de t, más la coordenada y al cubo, que sería el y de t, sería b al cubo seno al cubo de t. Listo. Eso sería la función compuesta y es una función real, ¿cierto? F de R de t es este número que está aquí, un tercio de eso que está aquí. Entonces lo que yo quiero es aplicar ahora a usar una fórmula para calcular la derivada de esa función compuesta. Este es el teorema de la regla de la cadena que vamos a enunciar, la primera fórmula que vamos a enunciar aquí. Entonces, siguiente teorema me daría una fórmula para calcular la derivada de esa función compuesta. Esto es, vamos a como regla de la cadena. Si F, el teorema dice que si F es continuamente diferenciable continuamente diferenciable sobre un abierto U, un conjunto abierto U, un abierto U, y R igual a R de T
es diferenciable, es una curva diferenciable. Es una curva diferenciable contenida en U. Entonces, la composición F compuesto R es diferenciable y satisface la siguiente ecuación. La derivada de esa función compuesta está dada por la derivada de F de R de T. Okay. Esto sería el gradiente de la función F evaluado en R de T, producto punto con la derivada de la curva R en el punto T. Entonces la fórmula queda una fórmula análoga al caso real, pues con las variaciones, ¿cierto? Es que eso que está. Pues es una fórmula parecida, ¿cierto? En el caso real, cuando esto es real, me quedaría derivada de F, derivada de R. Acá, en el caso acá me queda entonces el gradiente de la función F, evaluado en R de T, producto punto con la derivada de R de T. Recuerden que como la R es una curva, su derivada es un vector. Esto es un vector. R' de T es un vector. Listo. La prueba pues no la vamos a hacer aquí, nos vamos a... Pero, por ejemplo, apliquemos esto al ejemplo que estábamos estudiando. El ejemplo que tenemos, vamos a mirar acá. Apliquemos esto al ejemplo. Que veníamos estudiando. Entonces tengo a F, ¿cierto? Que la función F de XY es 1/3 de X cubo más Y cubo. F es eso. Y la curva que tenemos, ¿cierto? O sea, F es eso. Y la curva que escogíamos era la hélice. R de T igual a coseno de TI más B seno de T. Entonces tenemos eso que está ahí. Entonces la función f es continuamente diferenciable, porque si yo calculo sus derivadas parciales, la derivada parcial respecto a x sería
x cuadrado. Eso es una función que es continua, ¿cierto? Recuerden que para ser continuamente diferenciable tiene que tener derivadas parciales continuas. Entonces, la derivada respecto a x me da la función x al cuadrado. Eso es continuo, igual la derivada con respecto a y. Entonces, en este caso, ¿cierto? Entonces, f es continuamente diferenciable, la función r también es diferenciable, pues esta curva que está aquí, eso es diferenciable, ¿cierto? Entonces, note que pues, se cumplen las hipótesis del teorema de la regla de la cadena, ¿cierto? Note que f es continuamente diferenciable. Continuamente diferenciable y r, va a pasar por acá, y r es una función diferenciable. R es una función diferencial. Entonces, lo que ahora para acá, ¿cierto? Entonces, calculo el gradiente de la función diferencial. Además, calculamos, además, el gradiente de la función f en un punto xy, ese va a ser el vector x cuadrado y más y cuadrado j. Y la derivada de la función r' y el vector r' de t vector derivada de la función r. Pues si yo derivo, entonces de cada coseno menos seno, aquí me tendríamos menos a seno de ti más b coseno de t j. Recuerden que b, esa sería la derivada de el vector r'. Entonces, listo. Entonces yo puedo aplicar la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, lo primero, para aplicar la regla de la cadena, también tendríamos que, tengo eso, entonces me quedaría que luego yo necesito el vector gradiente. Yo calculo el vector gradiente de f evaluado ahora en el punto r de t. Recuerden que r de t es, voy a escribirlo aquí por un momentico. R de t es a coseno de t y más b seno de t j. Es decir, el x es a coseno de t o x de t y el y o y de t es b seno de t. Entonces, si yo aplico ahora aquí, ¿cierto? La componente x al cuadrado, entonces me quedaría, sería a cuadrado, esto evaluado, este gradiente evaluado en r de t, entonces voy a reemplazar aquí x cuadrado, primera componente al cuadrado, es a coseno de t al cuadrado, que me quedaría a cuadrado, coseno al cuadrado de t y más b cuadrado seno cuadrado de t j. Eso sería el gradiente de f evaluado en r de t. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro eso? Voy a borrar acá. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces el gradiente de f de x de y, que ahí aparece x cuadrado más y cuadrado es la derivada del anterior, ¿cierto? El La de la gradiente, función. claro. Recuerden que el gradiente, el vector gradiente, pues es el vector que con las derivadas parciales de la función. Ah, vale. ¿Sí?
Y entonces lo que yo calculo es el vector de las derivadas parciales. Entonces, cuando yo calculo, como la función f es un tercio de x al cubo más y cubo, entonces la derivada respecto a x me da x cuadrado. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Listo. Entonces, tenemos eso y entonces ya puedo aplicar la fórmula, ¿cierto? Si aplicamos la regla de la cadena, el teorema de regla de la cadena, entonces aquí tenemos que, por tanto, entonces ahora me quedaría que la derivada respecto a t, aplicando el teorema del regla de la cadena, me quedaría que la derivada respecto a t de la función compuesta f de r de t, entonces la fórmula me dice que es el gradiente de la función f evaluado en r de t, producto punto, la derivada de la función r. Entonces, si yo hago este producto punto, haciéndolo aquí, entonces tengo que el gradiente de f, que es esto que está aquí, evaluado en r de t, es este vector, un producto punto con r' de t, que es este vector que está acá. Entonces, cuando yo hago este producto punto entre este vector y este vector que está acá, permítanme lo señalo, voy a hacer el producto punto de este vector, que no lo voy a repetir, ese vector con este vector que está aquí. Hago el producto punto de esos dos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me quedaría? Entonces, esto me quedaría a coseno cuadrado de t por menos a seno de t. Entonces, esto me daría aquí menos a. También lo cambio de color. Entonces, esto me daría aquí menos a al cubo, esto por coseno cuadrado de t por seno de t. Más, ahora me quedaría esto de aquí por esta, b al cubo, seno cuadrado de t por el coseno de t. Eso que está allí, ¿cierto? Entonces yo pudiera factorizar, si yo quisiera, lo escribo como, para simplificar un poco, podríamos tomar factor un coseno por seno, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí coseno de t por seno de t, factor, y entonces aquí me quedaría, bueno, este término lo voy a escribir primero, aquí me quedaría b seno cuadrado, aquí es un seno q cuadrado, seno de t, b por el seno de t, ¿cierto? Menos a por el coseno de t. ¿Listo? A al cubo, b al cubo. Estas están elevadas a las potencias. Este b al cubo y este a al cubo. Listo. Eso sería el gradiente de, perdón, la derivada de la función compuesta. Ahora, si yo mirara, ¿cierto? Esto que está aquí, nosotros usamos la fórmula de la regla de la cadena, que es esta que está acá. Yo pude haber calculado directamente esta derivada porque yo encontré, ¿cierto? Simplemente que la idea era como que aplicar el teorema, ver una fórmula del teorema, pero digamos a manera de observación aquí, nosotros pudimos haber aplicado el resultado derivando directamente la función compuesta. Y si lo haces, pues deberías llegar a esa igualdad, ¿cierto? Observación. Se pudo haber calculado
se pudo haber calculado. Calculado derivando directamente sobre la función, derivando directamente la función compuesta. F de R de T. Nosotros lo habíamos calculado y F de R de T nos había dado un tercio, ¿cierto? De A al cubo coseno al cubo de T más B al cubo seno al cubo de T. Nosotros lo habíamos calculado y es... Entonces, claro, yo pude haber calculado la derivada de esto, derivando respecto a T y derivando acá. Y si yo hiciera esa derivada rápidamente, entonces me quedaría aquí, bueno, a un tercio, aquí bajaría el 3, con ese 3 que simplificaría, me quedaría coseno cuadrado por la derivada del coseno que es menos seno. Eso me da este primer término que está aquí. Este primer término que sale acá. Más, ¿cierto? Ahora derivamos esto, entonces bajo un tercio que está bajo el 3, con el un tercio que está acá simplifica, me quedaría b al cubo, aquí me quedaría seno cuadrado por la derivada del seno que es coseno, y eso me da este término que aparece aquí. Ya esto fue factorizar. Entonces lo pudimos haber hecho, simplemente que lo que queríamos era hacer una aplicación de la fórmula. Igual la fórmula nos va a servir para otros casos o otros momentos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Pregunta? Yo no voy a derivarlo aquí, simplemente ya se los comentaba. Vamos a un segundo ejemplo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo dice, use la regla de la cadena para hallar la razón de cambio de la función. Entonces, vamos a poner un ejemplo en 3 variables. Hallar esto, para hallar la razón de cambio de esa función con respecto, ahora vamos a hacer la ecuación de cambio con respecto a t. Con respecto a t a lo largo de la curva a lo largo de la curva, entonces r de t
Una curva alveada le llama a esta curva. A lo largo de esa curva. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Nosotros tenemos la fórmula de la regla de la cadena, la conocemos como solución. Solución. Entonces, tenemos la relación. Sabemos que la derivada respecto de esto, entonces la regla de la cadena, ¿qué me dice? Me dice que es el gradiente de la función de f evaluado en el punto R de t, producto punto, la derivada de la curva R en t. Entonces, necesito calcular cada una de estas expresiones, ¿cierto? Entonces, fíjense, el gradiente de f, entonces vamos a calcular en primera instancia el gradiente de f, luego evaluamos el gradiente en R de t y calculamos la derivada de R. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, vemos que eso, entonces calculamos el gradiente en primera instancia, el gradiente de la función. Voy a usar la anotación, ¿se acuerdan que les dije cuando no tenía en primera instancia interés en el punto donde se evaluaba? La anotaba así. Entonces, gradiente de f. Entonces, calculamos el gradiente de f. Entonces, recuerda que es vector de las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial respecto a x. Aquí me quedaría 2xy. Y acá me quedaría menos z seno de x. Entonces, me quedaría aquí el vector gradiente. Aquí me quedaría 2xy menos z seno de x. Es la derivada respecto a x. Esta es la dirección y. Más derivada respecto a y. Me quedaría x cuadrado. X cuadrado la dirección j. Más derivada respecto a z. Me queda coseno de x. Coseno de x en la dirección k. Entonces ese es el gradiente de la función. Pero a mí me interesa este gradiente evaluado en el punto R de t. Entonces evaluamos ese gradiente en el punto R de t. Entonces queda aquí. Luego, ahora sí, el gradiente de f evaluado en R de t. Entonces cuando evalúo en R de t, estoy evaluando x, es t, ¿cierto? X, que es x de t sería t, el y de t sería t cuadrado, y el z, que es z de t, sería t al cubo. Entonces reemplazamos aquí, esto me quedaría aquí. Entonces me quedaría aquí 2x, que es t, por y, que es t cuadrado, entonces me quedaría 2t al cubo. Quedaría t por t al cuadrado. Menos z, que es t al cubo, por el seno de x, que es t. Eso me queda en la dirección y. Más. Aquí me quedaría x cuadrado. El x es t elevado al cuadrado, sería t cuadrado j. Más coseno de el x es t, me quedaría coseno de t k. Ese sería entonces el gradiente evaluado en el punto R de t. Y ahora calculamos el R', ¿cierto? Tengo eso,
Además, el R', ¿qué sería el R'? Entonces calculamos el R' acá. Entonces si R es esto, entonces derivo respecto a t, entonces me va a quedar el vector I más 2tj más 3t² k. Calculamos el R', derivamos esto respecto a t. Es esto que está aquí. Y listo, entonces ya estamos para aplicar la fórmula. Nos queda que así. Entonces me queda que la derivada respecto a t de f de t. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces el producto punto del gradiente con este vector. Entonces ya hago el producto punto de estos dos vectores. Es gradiente de f. ¿Sí? Producto punto. El R' de t. Estos dos vectores. Entonces hago ese producto punto. Y eso me quedaría entonces. Con que acá me quedaría 2. Entonces me quedaría aquí 2, esto por 1, que es la componente de aquí, ¿cierto? Me quedaría 2t³ menos t al cubo seno de t más, acá me quedaría 2t al cubo, este por este, más, aquí me queda, a menos, perdón. A ver, más 3t² coseno de t. Y simplificamos. Simplificamos. Este se cancela con esto. Ah, no, se suma. 4t al cubo. 4t al cubo menos t al cubo seno de t más 3t² coseno de t. Eso sería. Allí quedaría. Igual en este caso también lo pudiéramos calcular directamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta allí? Bien, entonces dejamos hoy por allí. El parcial iría hasta aquí, hasta la regla de la cadena. Mañana pues igual voy a continuar con unos ejemplos y estudiando esta fórmula. Pero sería hasta esta temática de la regla de la cadena. Mañana iniciamos a las 7:10. Dejamos ahí un tiempito. Y tenemos una doble jornada y después en la tarde iniciamos a las 2:15. Yo les envío ahora los links para conectarse, ¿vale? Vale,